la habíamos programado con Valeria Pedrón a principio de año para hacerla en marzo o mayo, estábamos decidiendo. Cuando nos agarró la pandemia, pensábamos hacer una jornada de un día entero. Y bueno, quedó en una pequeña jornada, la llamamos jornadas, habría que llamarlo media jornada. Bueno, vamos a iniciar las jornadas con unas palabras de Fernando Adrover, nuestro director de la facultad. Te doy la palabra, Fernando, para que nos des la apertura. Bueno. Después va a hablar Ángel Elfier, que va a hacer una semblanza de Mario Bunge, y después van a empezar las presentaciones, y hemos decidido dejar una especie de café virtual para que cada uno de ustedes vayan durante 15 minutos, estiren, tomen un café, busquen algo, ya que no podemos hacer un café presencial, para que descansen y puedan prestar atención a las otras dos presentaciones. Entonces, Fernando, te dejo la palabra a vos. Bueno, antes que nada agradezco a Alba de Valeria la invitación y la posibilidad que se realicen estas jornadas. El contexto en que nosotros venimos realizando las jornadas de trabajos de integración de estudiantes de psicología hace muchos años, eran jornadas mucho más amplias que estaban centradas en los estudiantes, los trabajos que presentaban los estudiantes, en los trabajos de estudiantes de primer y segundo año que hacían discusiones sobre algún tema, los de tercer año que presentaban un póster de investigación, y los de cuarto año que presentaban su proyecto de tesis. A su vez, siempre realizábamos presentaciones de investigadores al inicio de cada uno de esos bloques. Desde el año pasado vimos la necesidad un poco de desagregar esa presentación de los investigadores para que no estén totalmente dispersos a lo largo de esas presentaciones con los estudiantes y para los estudiantes. Entonces, Alba y el equipo decidió hacer las jornadas de investigación desagregadas del resto de las jornadas. En ese sentido, yo este año celebro particularmente que se haya realizado porque la actividad con los estudiantes fue muy difícil de poder realizar en el contexto de virtualidad. Pero es muy importante poder realizar estas jornadas con los investigadores. Fíjense que toda la situación sanitaria que se ha producido se genera justamente por una falta de respuesta y de conocimientos técnicos para lidiar con una cuestión biológica a las cuales nosotros no tenemos respuesta inmunológica, pero tampoco la ciencia tenía respuestas tecnológicas, como puede ser una vacuna. Y es interesante ver cómo nos hemos organizado los sistemas políticos, sanitarios, para tratar de lidiar con este problema, pero yo quiero destacar que la respuesta final, que todos estamos esperando, va a provenir de la ciencia. Va a provenir de la ciencia y de la tecnología. Luego, la política, la logística, las cuestiones sanitarias decidirán cómo se va a distribuir esa solución, pero la solución que el mundo entero está esperando proviene de los científicos. En ese sentido, creo que esta situación que se ha producido destaca el rol de la ciencia y la tecnología en el avance de las sociedades. Y creo que debiese salir fortalecida la investigación científica de este episodio traumático para la humanidad entera. En ese sentido, creo que nosotros en psicología, tanto profesionalmente como en investigación, hemos dado respuestas muy válidas en este periodo. La verdad que los psicólogos se han adaptado muy bien profesionalmente a trabajar en el contexto de virtualidad, con mucha flexibilidad, y creo que además se están haciendo investigaciones sobre el tema de la pandemia y sus consecuencias. Las consecuencias sobre la salud mental, por ejemplo, están empezando a entenderse y es algo que va a venir para adelante. Yo lamento que a nivel del Estado no haya habido consultas más planificadas y sistemáticas respecto de cómo lidiar con el problema que la pandemia y sobre todo el confinamiento genera desde el punto de vista de la salud mental. Pero más allá de que no hubo esa convocatoria inicial, la verdad es que de los medios de prensa, de un montón de ámbitos, la presencia de la psicología está. Y también está en el ámbito de la investigación. Aquí se va a presentar una investigación que está
directamente linkeada con esto, y hay otras que conozco que se están realizando sobre distintos aspectos de este fenómeno. Creo que en general, además, en todas las investigaciones que se van a presentar hoy, el denominador común es que son investigaciones científicas en psicología. Quizás es el rasgo más destacable, y además creo que es un justo homenaje a Mario Bunge, que ha sido un promotor de la ciencia, del método científico, de la distinción entre la ciencia y las pseudociencias, y creo que en ese sentido es un homenaje muy importante en el año en que falleció este gran investigador. Así que yo por el momento simplemente eso para decir en general, y daríamos por abierta las jornadas. Seguramente Ángel ahora va a hablar un poco de quién fue Mario Bunge, eh, para que todos, yo creo que todos lo conocen, pero hay aspectos de su vida que no son tan conocidos. Así que bueno, estamos por iniciado. Bueno, gracias Fernando. Aprovecho para saludar a Alba, a Valeria por la organización de la jornada, a las y a los expositores, Lucas, Mario, Matías, no sé quién más anda por ahí, pero buenísimo que podamos estar acá en un momento tan complicado, pero ahora que estamos cerrando un poco el año académico, la verdad que me congratulo, ¿no? Como director de la carrera de que sigamos armando actividades como esta, que estemos llegando con éxito al final del cuatrimestre. Así que por ese lado, la verdad que es un orgullo realmente. Me apoyo también en lo que decía Fernando, que para salir de esto es importante la educación y la investigación científica. Yendo al punto específico de hablar de Mario Bunge, no sé si todos y todas conocen lo importante que fue para la epistemología argentina, pero como anécdota recuerdo que con Valeria, con Lucas, cuando éramos estudiantes de psicología, nos juntábamos a leer algunas de sus críticas despiadadas al mundo de la psicología y específicamente a la crítica al psicoanálisis, ¿no? Y también recuerdo que hemos ido, ya hace muchos años, hemos ido a verlo. Él ha venido muchas veces a Argentina. Se fue hace muchos años, se había ido a vivir a Canadá, donde finalmente falleció, pero él venía siempre a su país y daba conferencias, y nosotros lo disfrutábamos un montón. Y también, bueno, tuve la suerte de conocer a la hija, a su hija Silvia. Él creo que tiene 4 varones y una mujer, y Silvia es neurocientífica, es muy cercana a lo que trabajamos, a lo que investigamos. También les recomiendo leer sobre Silvia Bunge. Bueno, y estuve buscando alguna semblanza, tengo muy poquitos minutos y no quiero distraerlos más, pero les cuento un poquito más de Mario Bunge. Y me apoyo en una semblanza que hizo Joaquín Prats, que es de la Universidad de Barcelona. Y bueno, Mario Bunge falleció en Montreal el martes 25 de febrero del corriente año, de este año, a la edad de 100 años, ¿sí? Entonces, bueno, Mario Bunge fue físico, fue filósofo, fue epistemólogo y escritor, y respondió con humor cuando se le preguntó por el secreto de su longevidad. Y lo cito, lo que dijo fue que la receta es mantener ágil el cerebro. Si uno deja de aprender, el cerebro deja de funcionar. También es importante no fumar, no beber alcohol, no hacer demasiado deporte y no leer a los postmodernos. Ahí hay toda una definición, ¿no? Y como se deduce de su respuesta, Bunge fue totalmente enemigo de lo que consideraba el gran obstáculo para la creación de conocimiento. Y ese obstáculo es el pensamiento postmoderno. No era el primero en denunciar el desmantelamiento de las ciencias sociales y los desatinos de muchos gurús del postmodernismo. Mario Bunge se alineaba en esta posición con otros críticos como Chomsky, como Eric Hobsbawm, como George Steiner, Humberto Eco y sobre todo con el físico Alan Sokal. Siempre Bunge se manifestó por la defensa de un conocimiento objetivo en las ciencias que estudian la sociedad. Y el argumento que él utilizaba era que el calificativo de científico de un determinado conocimiento
no viene dado por la exactitud del resultado conseguido, sino que se debía a la utilización de un método preciso, que es el método científico. Defendió, cuando se le preguntaba acerca de nuestra región, acerca de nuestro país, él defendió que la solución al atraso de América Latina es la apuesta por la educación y por la investigación. Para él, los gobiernos debían fomentar la ciencia básica para alimentar la técnica, invertir más en investigación y desarrollo, promover la enseñanza a estudiantes de forma gratuita y que las universidades se preocupen más por el conocimiento y menos por el dinero. Dice Bunge que con estas ideas expresa su histórica preocupación por la política y por el bien común, ligado siempre a su ideal educativo y también a su pensamiento socialista. Él, si no me equivoco, era sobrino de Carlos Octavio Bunge, que fue legislador. Otro aspecto a destacar es su altura como filósofo de la ciencia, como epistemólogo y como metodólogo. Tenía diferencias con Popper, con Hayek y sobre todo con Kuhn. Pero sin embargo está situado en un lugar destacado en el debate sobre la ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Tuvo más de 400 artículos y escribió más de 50 libros, y hay uno que es un clásico que mucha gente lo utilizó en su formación, que es La ciencia, su método y su filosofía. Este libro sigue siendo, tras innumerables ediciones, una obra de referencia. Y la idea fundamental que subyace es la descripción del método científico, que no debe considerarse como una lista de recetas, sino como un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis. Y voy a cerrar con unas palabras de él, que muchas veces se lo acusaba de cientificista, y él decía que la acusación de cientificista me enorgullece. El cientificista es un tipo que sostiene que todo lo cognoscible se puede conocer mejor utilizando el método científico en lugar de la improvisación o de la especulación desenfrenada. Así que, bueno, esto es todo y espero que disfruten la jornada. Me parece que es una excelente manera presentar como homenaje muchas de las investigaciones que estamos haciendo desde la UAI, desde la USAL, desde distintos lugares. Así que los dejo adelante con la jornada. No sé, Valeria, si seguís vos. Sí. Alba, estás muteada. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, gracias Ángel, hermosa tu presentación de Bunge. Y es importante también para nuestros alumnos de cuarto y quinto año que está especialmente dedicado estas jornadas porque son obligatorias, y para que tengan en cuenta la importancia del método científico para su formación, ¿no? Y el de hacer ciencia básica y ciencia aplicada. Bueno, vamos a iniciar entonces ahora a seguir con las presentaciones. La primera presentación que tenemos es de la licenciada Valeria Pedrón, que nos va a hablar del impacto de la cuarentena en la imagen corporal. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen a Valeria porque es profesora de la UAI. ¿Te vas a mirar una serie? Es profesora de la UAI y también de USAL. Así que te doy la palabra, Valeria. Bien. Bueno, ahí aprovecho y comparto la pantalla. No sé si ahí ven. Sí, vemos bien. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Valeria Pedrón. Bueno, algunos me conocen, otros no. Como decía Alba, soy docente de la UAI. Bueno, les voy a presentar este trabajo que es sobre el impacto de la cuarentena en la imagen corporal. Bien, ustedes saben que a partir del 20 de marzo de 2020 nosotros empezamos con lo que era el aislamiento
social preventivo obligatorio en el contexto de lo que era lo que es la pandemia por coronavirus, y al día de la fecha llevamos 220 días de aislamiento. Bien, como decía, bueno, como contaba un poquito Fernando, esto, la verdad, este aislamiento, esta cuarentena no viene sin consecuencias a nivel de lo que es psicológico. Y lo que se ve en general, o lo que empezaron a publicarse en un montón de investigaciones, es aumento tanto del riesgo de padecer algunas patologías mentales, sino agravamiento de síntomas de personas que estaban cursando algún tipo de patología. Bien, en el caso, en el caso particular, con lo que tiene que ver con el estilo de vida, en cuanto a lo que es la alimentación y la actividad física, hay cosas que se vieron rotundamente modificadas. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto de quedarse en casa, empezamos a tener lo que se llama teletrabajo. Ustedes empezaron con lo que es la educación virtual. También hasta existe lo que es la telemedicina, o sea, hasta muchas veces si tenemos que ir al médico, en vez de ir al médico o ir al psicólogo, lo hacemos a través de una videoconferencia. También nuestras interacciones sociales se vieron limitadas, y muchas de ellas pasaron de ser presenciales a ser a través del uso de plataformas de videoconferencia. También el tema de la limitación para salir al exterior hace que realicemos menos actividad física. Y no solamente el ir al gimnasio, o el ir a correr, o el ir a caminar, sino que dejamos de tener un montón de actividad física involuntaria, ¿no? O sea, no sé, correr el colectivo, no sé, cuando uno estaba en el trabajo y se caminaba por ahí un par de cuadras para ir a comprarse algo para comer, o sea, un montón o caminar un par de cuadras para ir a tomarse el colectivo. Ese tipo de actividad física no la estamos teniendo, o sea, estamos pasando de tener una relativa actividad a tener, básicamente, ser completamente sedentarios. También tenemos el problema de la acumulación de alimentos, o sea, una de las recomendaciones es que tratemos de salir lo menos posible de nuestras casas, y de esta manera nos sugieren que en vez de hacer una compra todos los días o cada 2 días, hagamos una compra semanal. Entonces eso hace que haya más disponibilidad de alimentos en el domicilio. Después, bueno, también la situación de la pandemia y la cuarentena hace que estemos como en un contexto de estrés crónico, y también está sumado a la exposición a noticias relacionadas con la pandemia casi todo el tiempo. Ahora por ahí aflojaron un poco, pero en realidad lo veíamos todo el tiempo. Y bueno, y el estrés y la ansiedad que generan todas estas situaciones también aumentan la probabilidad de sobreingesta de aumentos de alimentos de tipo reconfortantes, que generalmente son los que son altos en azúcar y grasas. Bien, y esto, como les decía al principio, hay recomendaciones de que tener mucho cuidado con las personas que están en riesgo y aquellas que están padeciendo enfermedades mentales, y también en el caso particular de los trastornos alimentarios. Bien, una cosa que se empezó a ver, o sea que por ahí es un hashtag que nosotros por ahí no lo tenemos tan presente, pero esto del Quarantine 15, que es en realidad, viene del Freshman 15, que es como o sea, es algo que consideran en Estados Unidos, que cuando te vas a la universidad, cuando empezás, aumentás unas 15 libras, que son más o menos 6 kilos, ¿no? Entonces estos pasaron a ver un montón de memes y un montón de cosas relacionadas al aumento de peso en la cuarentena. No sé, por ahí algunos los vieron, ¿no? O sea, imágenes del antes y después de la cuarentena. O sea, los botones de mi pantalón ya están tomando una sana distancia, o están en distanciamiento social, ¿no? Después también las alteraciones, acá está, bueno, la imagen de un chico yo desayunando a las 11 de la noche sin saber qué día es. También alteraciones en el ritmo circadiano, en saber en qué día estamos, saber si es de día o de noche.
muchas personas vieron alteraciones en el sueño. Bueno, y muchos de estos memes más que nada relacionados con el aumento de peso. Estos memes surgieron al principio de lo que sería la cuarentena. Y esto, en cierta parte, por un lado refleja y por un lado ayuda a lo que sería el miedo por subir de peso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede también con las plataformas de videoconferencia? O sea, nosotros empezamos a tomar clases, a trabajar o a hacer un montón de actividades que antes hacíamos de forma presencial a través del uso de videoconferencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cuál es el interés que existe por estudiar, cuál es el efecto de la videoconferencia? Es que podría aumentar la preocupación por la apariencia y aumentar el riesgo de trastornos alimentarios. ¿Por qué? Porque la preocupación por la imagen corporal y la apariencia es un factor de riesgo muy importante para lo que son los trastornos alimentarios. Lo que tienen muchas plataformas de videoconferencias es este efecto de estar mirándose al espejo todo el tiempo. ¿No? La mayoría, yo por ejemplo ahora lo cerré, pero yo podía tener acá al costado las imágenes de algunos de ustedes y me podía ver a mí misma. Entonces yo tranquilamente podría estarme viendo y viendo cómo me están viendo ustedes. Entonces, esto lo que hace, o sea, lo que se sabe es que mirarse al espejo, la sobreexposición a mirarse al espejo, aumenta el distrés y empeora la satisfacción corporal. Otra cosa que hace es recordarnos cuáles son nuestras virtudes y defectos, ¿no? Si nosotros estamos chequeando todo el tiempo a ver cómo estamos, nos vamos a dar cuenta si tenemos un pelo que no está acomodado o no. Bien, después también otra cosa que produce esto de estar mirándonos a nosotros mismos y a otros es compararnos con otros, que también se asocia a mayor preocupación con la imagen corporal y mayor insatisfacción con el propio rostro. Después lo que se sabe, pero ya con lo que tiene que ver con el uso de redes sociales, es que las interacciones virtuales que se basan en fotografías, o sea, cuando yo muestro fotografías mías en Instagram o en Facebook y miro fotos de otros, también está asociado a mayor insatisfacción corporal y a patologías alimentarias. Bien, después algo importante que genera todo esto es lo que son las conductas de chequeo corporal. Las conductas de chequeo corporal son conductas que a mí me permiten tocarme o mirarme de cierta manera que permiten chequear si hay algún cambio en mi peso o en mi forma. Bien, la importancia de esta variable tiene que ver con que una imagen corporal negativa y la sobrepreocupación por el tamaño y la forma del cuerpo son característicos de los trastornos alimentarios. Y las conductas de comprobación corporal son tanto factores de riesgo como factores de mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, lo que sí, por ejemplo, no tenemos en Argentina instrumentos de evaluación validados de comprobación corporal que permitan una medida de base y de progreso del tratamiento. Eso también, o sea, no solamente tenemos esta variable tan importante a la hora de ser tomada como un factor de riesgo, sino que tampoco tenemos instrumentos validados en nuestro contexto para poder realizar esto. Bien. Entonces, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar si el uso de las videoconferencias en una muestra, evaluar el uso de videoconferencias en una muestra argentina y cuál sería el impacto sobre la imagen corporal. Bien, utilizamos una muestra de 1.307 personas, del cual el 90,6% eran mujeres, tenían una edad promedio de 35 años, con un desvío de 13 años, y el 70% reportó que se modificó su forma de trabajo y comenzó a trabajar desde casa. De estas 1.300 personas, 280, aproximadamente un 20%, reportó tener un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Y se tomó un cuestionario sociodemográfico, un cuestionario que construimos ad hoc sobre el uso de plataformas de videoconferencia, que tenía que ver con cambios en el uso de estas plataformas, para qué se utilizaba antes o después,
y preocupación sobre, o sea, si esto había generado algún tipo de preocupación sobre la imagen, y después un cuestionario de chequeo corporal, que o sea, que hicimos una adaptación lingüística a nuestro medio. La encuesta se realizó a través de Google Forms, o sea, las personas lo podían contestar de forma online y se difundió a través de redes sociales y a través de contactos de WhatsApp. Bien, les voy a presentar un poquito lo que serían los resultados preliminares, o sea, más que nada resultados de tipo descriptivos. Lo que encontramos es que el 70% de la muestra total, o sea, tanto personas que presentaban diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria como aquellos que no, el 70% dijo que aumentó su conducta dietante. Eso quiere decir que el 70% dijo que empezó a hacer algún tipo de dieta o empezó a restringir la ingesta de algún tipo de alimento. También el 18,9% reportó haber aumentado en la cantidad de atracones, ¿no? Los atracones son cuando uno ingiere una cantidad significativa de alimento en un periodo corto de tiempo de aproximadamente 2 horas. Después también el 16,6% reportó aumentar el ejercicio físico excesivo, muchas veces con la intención de compensar la ingesta calórica. Y el 45,7%, o sea, casi la mitad de la muestra, reportó aumentar su preocupación por su imagen corporal. El 56% también reportó principalmente preocupación por subir de peso. También lo que observamos es aumento de consumo de sustancias, ¿no? Aumento de consumo de alcohol, no tanto aumento, aunque hay un aumento significativo de lo que es el consumo de automedicación. Y también el 66% reportó alteraciones en el sueño, porque es importante en el contexto de la alimentación estudiar la alteración del sueño, porque las alteraciones en el sueño impactan sobre el peso corporal. Bien. Con respecto a lo que tiene que ver con el uso de videoconferencias, de la muestra que tomamos el 97,9%, o sea, estas 1.300 personas, el 97,9% se utilizaba plataformas de videoconferencias y casi el 60% comenzó a usarlas a partir de la cuarentena. O sea, casi el 60% no las utilizaba antes. Los usos, por lo general, tienen que ver con comunicarse con amigos, familiares y para trabajar. Después tenemos que casi el 40% reporta que mira su imagen todo el tiempo durante la videoconferencia, ¿no? Esto de estar mirándose, esto que yo les decía, de estar mirándose su imagen mientras se encuentra en la videoconferencia. Después, el 53,4% comenzó a preocuparse por algún defecto en su rostro que antes no notaba, ¿no? O sea, este efecto que decían de que nos hace dar cuenta de los defectos que teníamos y no teníamos. Bien, generalmente, o sea, los defectos que empezaron a notar la gente tienen que ver con el cabello, con la presencia de papada y con arrugas, ¿no? Y de estas personas, el 46,7% empezó a considerar realizar algún tratamiento de tipo estético. La mayoría de tratamientos de tipo de ir al dermatólogo o hacerse tratamientos estéticos. En segundo lugar estaba la intención de hacer tratamientos estéticos más agresivos. Y después tenemos también un porcentaje importante, que es el 23%. El 23% dice directamente que evita las videoconferencias porque no le gusta cómo se ve. Bien, después en algunas variables hicimos la comparación en cuanto a aquellos sujetos que padecían trastornos de la conducta alimentaria y los que no. Acá lo que tienen es el porcentaje de sujetos que dicen que su preocupación por subir de peso bajó, no cambió o aumentó. Las barras de violeta oscuro son aquellos que no tienen trastornos alimentarios, mientras que los que están en violeta clarito son los que sí tienen trastornos alimentarios. Lo que se observó es que en el caso de las personas con trastornos de la conducta alimentaria, la preocupación por subir de peso aumentó
o sea, reportaron que aumentó el 71,1%, mientras que aquellos que no presentaban trastornos de la conducta alimentaria, el 52% presentó preocupación por subir de peso. Con respecto a la conducta dietante, ¿no? O sea, hay un mayor aumento en el caso de de las personas con trastornos de la conducta alimentaria, aunque también hay un aumento en las personas que no tienen trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué es importante el tema de la conducta dietante? Porque el realizar dietas restrictivas suele ser como la puerta de entrada a un trastorno alimentario en aquellas personas que tienen vulnerabilidad. Después, en cuanto a si comenzó a preocuparse por algún defecto o imperfección en tu rostro a partir de la cuarentena, el 59,7% de las personas con trastornos de la conducta alimentaria respondieron que sí, mientras que el 42,8% de las personas que no tenían un trastorno alimentario reportaron que sí. Bien. Después lo que hicimos es evaluar lo que sería un cuestionario de comprobación corporal y comparar a aquellos que tienen trastornos de la conducta alimentaria con aquellos que no tienen trastorno de la conducta alimentaria. Lo que sí observamos es que se observan diferencias significativas entre los grupos sin diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria y los grupos que sí tienen diagnóstico. O sea, el cuestionario de comprobación corporal es un cuestionario que tiene 23 ítems. Se observaron diferencias significativas entre los dos grupos en los 23 ítems. En particular, o sea, lo que nos interesa es lo que se observó muy seguido, lo que se observó con mucha frecuencia es con respecto al ítem 5, que las personas con trastorno de la conducta alimentaria reportaban que chequeaban su reflejo en la puerta de vidrio o en las ventanas de los autos para ver cómo se veían muy seguido. O sea, hay como una búsqueda de superficies que reflejen para poder comprobar cómo se ven. Así que, o sea, hay mucha frecuencia de búsqueda de estas superficies que reflejan. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que la situación de una videoconferencia es un lugar ideal para que esa persona esté chequeando continuamente su imagen. Después también está comparar el tamaño del cuerpo con el de otro, también la comparación, o sea, lo que permite también las videoconferencias con estos paneles en los que podemos ver la imagen de diferentes personas y lo que se ha visto en algunas investigaciones que en general en los contextos sociales, en donde más pasa es que las personas comparan su imagen con la de los otros. Y la comparación de la imagen propia con la de otros también es un factor de riesgo de trastornos alimentarios o de insatisfacción con la imagen corporal. Bien, también, bueno, se encontraron diferencias en el ítem de toco de mis muslos mientras estoy sentado para comprobar la grasa. También en el caso de miro mi cola en el espejo para ver cómo se ve. Compruebo si mis muslos se rozan entre sí y me comparo con modelos de televisión, revistas o redes sociales, que eso también está relacionado con esto de compararse con otros. Bien. A modo de discusión y conclusiones, o sea, lo que podemos llegar a pensar con estos resultados es que habría un aumento de la preocupación por la imagen corporal y una preocupación por aumentar de peso. O sea, nosotros no tenemos estudios o no preguntamos directamente, o sea, no hicimos un estudio previo, pero sí preguntamos a los sujetos explícitamente comparado con antes de empezar la cuarentena. Pero en especial esta preocupación por la imagen corporal y la preocupación por aumentar de peso se ve en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. También se observa aumento de conductas destinadas a controlar el peso, como dietas y ejercicio físico excesivo. También se observa un incremento de las conductas por atracones, y esto se puede deber tanto a la mayor disponibilidad de alimentos, también
en realizar dietas muy restrictivas, que pueden, o sea, las dietas muy restrictivas, por lo general llevan a lo que sería un atracón. Es esto de romper la dieta, ¿no? Cuando uno se pone a hacer una dieta y dice, bueno, no como esto, no como esto, y ay, no tenía que comer esto, pero lo comí y ahí rompí la dieta. Bueno, muchas veces también se pueden generar atracones. Bueno, hay un alto uso de plataformas de videoconferencia y más de la mitad empezó a preocuparse por algún defecto en su rostro que antes no veía y comenzaron a pensar en tratarlo de alguna manera. Esto es un poco una evidencia, o podría llegar a pensarse como alguna evidencia de este efecto de mirarse todo el tiempo en el espejo. Y lo que sí también observamos es que el instrumento era capaz de diferenciar entre aquellas personas que tienen trastornos alimentarios y quienes no, ¿no? O sea, aquellas personas con trastornos alimentarios tenían más conductas de comprobación corporal que aquellas que no. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si estás diciendo algo, Alba, porque estás muteada. Te veo que sí. Bien. Se inicia el debate, tenemos 10 minutos para hacer comentarios, para hacer preguntas, alguna duda. Queda abierta el debate o las preguntas que puedan hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, Sí, ya que no hay nadie... Bueno, Sí. a ver, sí, ¿quién? Yo, profesora, buenas tardes. Bueno, Bueno. ¿quién es la que está hablando? Mi nombre es Paula Bataglia, soy estudiante de segundo año. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Paula? Breve, profe, encantada, Valeria, profesora Valeria. Yo te quería consultar sobre la muestra. Ustedes cómo, yo estoy aprendiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo vos me decías que los grupos habían sido, para poder contrastar, digamos, gente con diagnósticos de trastornos alimentarios ya diagnosticados y gente que no? Sí. Eso les sirvió, digamos, como para comparar grupos y establecer las diferencias, digamos, para poder medir las variables, sería. Sí. Bueno, ¿cómo, puntuaron el objetivo de la investigación? ¿Estuvo referida a gente con graves patologías, leves? O sea, ¿qué tipo de diagnósticos de trastornos alimentarios? ¿Entendés? Porque es muy amplio, o sea, por ahí la gama de trastornos alimentarios en particular, como para decir... para la comparación, ¿me entendés? O que por ahí qué datos había sobre esta gente y si fue azaroso o se buscó un grupo particular, no sé, gente en situación de internación o no, o externados, ¿me entendés? Porque a mí es una temática que me interesa. Bien, perfecto. Bien, no, en realidad, o sea, lo que se preguntó es si la persona había tenido si tenía diagnóstico de trastorno alimentario y se preguntó qué diagnóstico tenía. O sea, una cosa que comparten todos los trastornos alimentarios, hasta aquellos no especificados, en general, tiene que ver con la alteración de la imagen corporal. De hecho, sea en lo que es el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, como una parte importantísima, es esto de la comprobación de la imagen corporal, y no se tiene tanto en cuenta acá es el tema de esto de las conductas de chequeo corporal. Porque las conductas de chequeo corporal en todos los trastornos alimentarios tienen esto es lo que les decía, ¿no? Que son tanto factores de riesgo como factor de mantenimiento. O sea, estaría bueno el tema de poder evaluar, o sea, que el clínico, el tema es que no tenemos instrumentos en castellano validados. Por eso, bueno, estamos intentando un poquito hacer eso. Pero estaría bueno, viste, que el clínico lo tome en una entrevista
de admisión, y después eso lo vaya tomando en diferentes momentos del tratamiento para evaluar el progreso de la enfermedad. Pero en general no, y el tema también, también con el tema del diagnóstico, es que muchas veces pasan las personas con trastornos alimentarios pasan por diferentes diagnósticos. Muchas veces una persona que empieza con que hace una consulta por una anorexia nerviosa, rápidamente muta a un trastorno por atracón. Entonces, Perfecto. Una pregunta también relacionada con lo que dijo Paula. Entonces vos separaste a los grupos preguntándole directamente si tenía trastornos, y era el 20% que tenía trastornos. Sí. Ahora, hay distintos trastornos, como dijo Paula, pero vos no tuviste en cuenta, cuando hiciste la estadística, de si algunos trastornos provocaban más o menos efectos o más o menos respuestas, ¿no? Porque lo hiciste todo en conjunto, tomaste todo junto. Claro, son más o menos 280 sujetos, o sea, el tema, tengo problemas para dividirlo por trastorno alimentario por esto, porque muchos contestan como la tenés que dejar abierta la pregunta, porque muchas veces han tenido varios diagnósticos, entonces es difícil ubicarlos en, bueno, es anorexia, es bulimia, porque es raro que tengas un paciente que tenga exclusivamente anorexia, que tenga exclusivamente bulimia o trastorno por atracón, sino que en general sucede que esto que les decía, ¿no? Que van mutando, que van o de anorexia a trastorno por atracón, o en su historia de su vida, un paciente que te llega con trastorno por atracón, te cuenta y pasó primero por una anorexia, después por una bulimia, después llegó al trastorno por atracón. O sea, es como que esa es la evolución. Entonces, lo que sí también nos falta, que lo hicimos, que hicimos varias preguntas, es en el caso de la muestra general aquellos que estaban en riesgo, porque les preguntamos a todos, a los que no tenían diagnóstico, la frecuencia de ciertas conductas que se consideran que son conductas de trastornos alimentarios, ¿no? Restricción alimentaria, preocupación por la imagen, mecanismos compensatorios, o sea, vómitos, ejercicio excesivo, uso de laxantes diuréticos, o sea, todo ese tipo de cosas las preguntamos, para ver también que nos faltaría hacer o sea, seleccionar del grupo de la gente que quedó, digamos, de lo que sería la muestra sin trastorno alimentario, aquellos que están en riesgo. Gracias, profesora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, a mí lo que me pareció, Valeria, bien es que vos me parece que preguntaste siempre comparando la situación de pandemia o la situación de aislamiento con respecto a lo anterior, ¿no? Eso es importante, porque en todas las preguntas vos hacías eso, que compararan las dos. Y vos, de lo que vos hiciste, ¿podrías detectar si algunos que no tienen trastornos alimentarios podrían llegar a ser de riesgo durante la pandemia? ¿Llegaste a poder analizar eso? Todavía porque eso es interesante para ver el efecto de la pandemia, porque el efecto del aislamiento en aquellas personas que no dicen que tienen trastornos de la alimentación, pero aumentó lo suficiente como para poder ser considerada persona de riesgo. Bien, yo lo que hice es un análisis para ver, o sea, hice una correlación, o sea, esos son mis resultados preliminares, pero hice una correlación como para ver si, o sea, la cantidad de horas que se pasaban, o sea, acá igual el foco, viste, la cantidad de horas que se pasaban, en lo que sería utilizando una plataforma de videoconferencias. Hasta ahora, o sea, no hay algunas correlaciones con lo que sería preocupación de la imagen corporal, miedo a aumentar de peso, pero son muy bajitas, ¿viste? Me da como 0,1, 0,2, o sea, da significativo, pero... No, es baja, es claro. súper bajo. Muy bien, está bien. ¿Y no pudiste hacer tampoco comparación con sexo porque tenías un porcentaje muy alto de mujeres? Claro, sí, tengo el 90%.
Claro, lo que me 90%. pasó con el caso de los varones, o lo que me iban comentando, viste, cuando íbamos pasando el cuestionario, era que, y esto esto es un cuestionario de minas. Y todavía no puedo resolver, y viste, y no sé cómo resolver ese tema como para que, o sea, porque sí, los varones también tienen preocupación por la imagen corporal, su imagen corporal, pero ¿por qué? O sea, está ese sesgo. O sea, ¿qué estamos haciendo mal en el cuestionario? Todavía no sé cómo para que los varones no se sientan representados por el cuestionario, no sé, Sí, no pero sé me qué estamos parece que, fallando ahí. no, pero yo creo que es cierto que el porcentaje el porcentaje es más alto en mujeres que tienen estos problemas que en hombres, ¿no? La epidemiología mundial indica eso. Dicen que creo que escuchamos un conferencista hace 2 años también en las jornadas que habló sobre eso y encontró Sí. que estaba dedicado especialmente a los hombres y encontró que está aumentando un poco la problemática de la imagen corporal en varones, ¿no? Pero Sí, igual sigue siendo epidemiológicamente, debe ser mucho más baja que la de las mujeres. sí, Una cosa, sí, se da con ciertas características peculiares. Hay más vigorexia en hombres. ¿Más que? Vigorexia. Anorexia. claro. Es que lo que dice Emilio Comtes, el que vos decís, el Claro, chico Emilio que trabaja en este trastorno dismórfico corporal, que bueno, que se conoce mucho como vigorexia. El tema es que parece, o sea, se está cuestionando un poco, se considera más o menos que la proporción entre varones y mujeres es de 8-1. Por cada 8 mujeres que tienen trastornos alimentarios hay un varón con trastorno alimentario. Pero el tema es que uno de los criterios diagnósticos que tiene, por ejemplo, la anorexia o la bulimia, es esta preocupación por bajar de peso, ¿no? O sea, de ser más flaco porque se ven demasiado grandes, entonces quieren ser más chiquititos. En el varón pasaría como al revés, ¿no? En este trastorno dismórfico corporal, que conocemos más vulgarmente como vigorexia, lo que sucede es que los hombres se ven como muy chiquititos Y quieren y ser grandes. quieren ser más inflados, o sea, es como que siempre se ven pequeñitos y por ahí es un bello Schwarzenegger y se ven chiquititos. Entonces, o sea, los síntomas y un montón de cosas que son diferentes, las alteraciones en la conducta alimentaria existen, son distintas, ¿no? Pero tiene que ver con aumentar la masa corporal, aumentar el peso y no achicarse como en las mujeres. Bien. Bueno, Entonces, muy bien. no. Sí, ya estamos con el tiempo limitado, así bueno. que si quiere alguien preguntar. No, yo lo que quería preguntar, por ahí lo agarré tarde, ¿vale? Pero esto de Sí. la franja etaria de los varones, porque hoy en día los varones, o sea, los jóvenes cuidan mucho más su imagen corporal que por ahí alguien de 40, 50 o 60 años. Digo, ¿qué franja etaria tenía de varones como para que digan esto de que es un cuestionario para mujeres? Me tendría que fijar, pero más o menos, viste, alrededor de los 30 años, ¿no? Sí, 35 años vos dijiste, sí. Sí, más o menos. Qué raro, porque por ahí, no sé, por ahí son los más chicos, pero entre 20 y 30 yo creo que cuidan bastante la imagen corporal, los varones hoy en día. Antes era algo de mujeres, pero hasta el maquillaje, las cremas de limpieza, hay un montón de cosas que hoy el hombre lo usa y que antes no entraba en la cabeza de lo masculino eso. Claro, pero viste, cuando yo estoy preguntando de esto de bajar de peso, ¿no? Entonces por ahí no es lo que le interesa al varón. Al varón le interesa subir de peso. Entonces yo estoy preguntando si la persona, bueno, estás haciendo ejercicio excesivo, vomitas, te preocupas por aumentar de peso, el varón no lo representa, porque el varón tiende a querer subir de peso. Bueno, yo creo que vamos a dejar acá. Esas cosas en todo caso ya tienen el mail de Valeria y le pueden consultar, porque ya estamos en 11 minutos y queremos seguir. Bueno, el que sigue ahora es Matías, Matías Serafini, que es un becario de CONICET y trabaja también como profesor en la UAI, así que ya lo deben conocer.
y va a presentar un modelo alimentario, un modelo animal, sobre la conducta alimentaria. El título es Estudio de la conducta alimentaria a través de un modelo animal. Esto lo pusimos juntitos para que vean cómo una patología se puede transformar en un trabajo con un modelo animal que permite mucho mayor control experimental. Así que Matías, te damos la palabra, tenés 20 minutos para exponer tus datos. Bueno, muchas gracias, Alba. Ahí paso a compartirles pantalla. Bueno, entonces, mi nombre es Matías Serfini. Lo que les voy a presentar son datos de mi tesis doctoral, que está... ¿Estaba compartida la pantalla? No, yo no veo tu pantalla. Sí, la estás compartiendo, pero todavía no se ve la presentación. A ver, denme un segundo. ¿Ahí se ve? No. Dice que Dice que ha empezaste a compartir. Pero poner compartir, el que está al costadito, creo. Ahí. No, yo no la veo todavía. ¿Tampoco? No. No, espera un cachito que por ahí tarda un poquito. Dale. Si no, anda pasándomela por WhatsApp, Mati. Por ahí cuando lo estás presentando te aparecen como muchas ventanitas para hacer clic y además tenés que hacer clic en el... Ahí está. Ahora sí, ahora llegó. Ahí se ve, genial. Sí, perfecto. Sí, los monitos Denme un minuto que se me colgó la computadora. Suele pasar. ¿Vieron cuando? Hay un chiste que es el mejor de todos que vi en pandemia, que es que dice que el Zoom se parece a una reunión de espiritismo. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Estás ahí? No, no te veo, no te escucho. Bueno, ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Alba ya me presentó, vuelvo a mencionarlo, mi nombre es Matías Serafini. Estos son datos de mi tesis doctoral. Son algunos datos de mi tesis doctoral, que fue dirigida por Lucas Cuencha. Y el título de esta presentación es Estudio de los trastornos de la conducta alimentaria a través de un nuevo modelo animal. Si nosotros nos estamos comparando con otras especies animales, es porque estamos partiendo de la base de un supuesto. Y ese supuesto es que compartimos una historia filogenética. Es decir, que somos el producto de una acumulación de selecciones evolutivas, ¿sí? Dicho en otras palabras, compartimos con otros animales ancestros en común de los cuales descendemos. Entonces, si uno se pone a ver el árbol filogenético, se encuentra que hay una ramificación que tiene una forma de un arbusto. Y a medida que nos vamos acercando en una escala zoológica a organismos más emparentados filogenéticamente y con ancestros más comunes, con ancestros en común más recientes, nos vamos encontrando con que compartimos progresivamente más rasgos fenotípicos. Y a nosotros los rasgos fenotípicos que nos van a interesar son aquellos que están relacionados con la estructuración del sistema nervioso, ¿sí? Y en consecuencia con su funcionamiento, que es la conducta o el comportamiento. Paul MacLean, ¿no?, definió lo que se conoce como cerebro trino, y nosotros podemos ver en el encéfalo unas primeras estructuras que están relacionadas con el tallo cerebral y con el cerebelo, que están compartidas con otros vertebrados, e incluso los reptiles, y que cumplen funciones muy básicas relacionadas con la coordinación motora, con la regulación del ciclo circadiano, con la activación en general, etc. Pero también hay otros tipos de estructuras que están relacionadas con lo que él llamó cerebro mamífero, y que se asocian a respuestas emocionales, ¿sí? Es decir, a respuestas emocionales que están relacionadas también con un sistema que se llama sistema límbico y que está presente en una amplia gama de organismos, incluidos entre ellos los mamíferos,
Y en este sistema límbico encontramos respuestas muy arcaicas, filogenéticamente hablando, como las respuestas de miedo, las respuestas de ansiedad, de estrés, de frustración. Y es en este sentido que un modelo animal podría servir. Es decir, podría servir en la medida en la que podemos establecer homologías entre conductas o comportamientos de dos especies, ¿sí? Lógicamente, un modelo animal tiene sus limitaciones, no podemos restringir el estudio de la conducta humana a un modelo animal, porque obviamente la conducta humana tiene rasgos fenotípicos que son privativos de nuestra especie, y que eso se debe al gran desarrollo que tuvo la neocorteza, ¿no? Entonces, un modelo animal sería un preparado experimental, ¿no?, que fue desarrollado para el estudio de una condición dentro de esa misma especie u otra especie, y si el modelo tiene pretensiones de extrapolar sus conclusiones, para que sea válido vamos a tener que tener una homología entre esas condiciones, ¿sí? Hay un problema que se presenta en el estudio de los desórdenes mentales o en el estudio de los trastornos mentales, y es que estos presentan muchos indicadores, ¿sí? Entonces, se vuelve muy difícil poder modelar todos los indicadores que tiene un trastorno mental o un desorden mental. Entonces, lo que se suele hacer es no hacer una homología de todo el trastorno, sino homologar algunos criterios o algunos aspectos que se relacionan con esa conducta. Ahora bien, uno podría preguntarme, ¿por qué estudiar la conducta humana en animales, ¿no? ¿Por qué no estudiarla directamente en humanos, que es mucho más simple, ¿no? ¿Para qué todo este problema? Bueno, porque uno de los objetivos del modelo animal es testear los mecanismos, ya sean conductuales, neuroendocrinos, neurofisiológicos o genéticos, y valerse de ciertas ventajas que tiene, ¿sí? Es decir, en un modelo animal uno puede manipular las variables independientes o los tratamientos que se tienen dentro del fenómeno de estudio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar el efecto que tiene el estrés sobre la ingesta, podríamos manipular y calibrar la intensidad, la frecuencia o la duración de un estresor, cosa que en seres humanos no se puede hacer. Y también nos permiten un mayor control de situaciones extrañas o de variables extrañas que eventualmente o potencialmente podrían competir con nuestra explicación, y favorecen una medición más precisa de lo que serían las variables dependientes. Entonces, ¿qué espera uno de un modelo animal? Lo que uno espera de un modelo animal es que sea fácilmente estandarizable, que sea reproducible, que sea replicable, que tenga algo así como lo que se llama validez aparente, que está relacionado con que la conducta esté presente, o el criterio a estudiar, o la condición, esté presente en ambas especies, ¿sí? Después también es necesario que tenga validez predictiva, también se le puede pedir, que está relacionado con que los tratamientos que son efectivos en humanos también sean efectivos en el modelo que yo estoy utilizando, ¿no?, el modelo animal. Y por último se le puede pedir también validez etiológica o validez de constructo, que tiene que ver con la causa, es decir, que la causa de la condición o la causa de esa conducta sea lo más parecido posible en ambas especies. Nosotros en mi tesis doctoral partimos de indagaciones más bien teóricas que giraban en torno a la motivación y la ingesta. Y a medida que fuimos pasando los experimentos y fuimos desarrollando los análisis de los datos, fuimos dándonos cuenta que quizás estaríamos en presencia de un nuevo modelo de atracón, ¿sí? Un nuevo modelo animal para estudiar la conducta de atracón. El área de conocimiento en donde nosotros nos desarrollamos se llama relatividad de los incentivos, que lo que hace es versar sobre el valor que van adquiriendo los distintos reforzadores, ¿sí? Por ejemplo, si una persona está acostumbrada a consumir ensalada a diario, lo más probable es que cuando se encuentre con esa ensalada se sienta satisfecha. Por otro lado, si tenemos una persona que está acostumbrada a comer hamburguesa con papas fritas todos los días y en un momento decide exponerse a una dieta, lo más probable es que se sienta frustrada o enojada. Por otro lado, si tenemos una persona que está acostumbrada a consumir ensalada a diario y de repente se encuentra con esa hamburguesa con papas fritas, lo más probable es que se sienta eufórica o contenta.
¿Qué es lo que les estoy mostrando con esto? Que entre un mismo reforzador se pueden desplegar distintas respuestas emocionales, y estas no varían solo de las propiedades sensoriales o nutricionales del refuerzo, es decir, de su valor absoluto, sino también de las experiencias previas que el sujeto haya tenido con las distintas cantidades o calidades del reforzador. Ahora bien, la psicología experimental nos ha aportado distintos modelos para poder estudiar las conductas de frustración. Y uno de ellos es el contraste negativo, ¿sí? El contraste negativo consiste en exponer a un grupo experimental durante una fase de precambio un refuerzo de alta magnitud, para luego devaluarlo durante una fase de postcambio por uno de menor magnitud. Siempre se compara con un grupo control que recibe un refuerzo de menor magnitud. Las ratas se suelen entrenar en cajas de condicionamiento, como las que ven acá. Estas cajas de condicionamiento tienen una abertura donde se coloca un bebedero con una solución palatable, ¿no? Como puede ser solución azucarada al 32%, o al 4%, en el caso del refuerzo de menor magnitud. Y cada vez que la rata se acerca al bebedero a consumir el refuerzo, se interrumpe un haz de luz y se empieza a contabilizar el tiempo que el animal está en contacto con el bebedero. Y eso es lo que vemos acá, tiempo de contacto con el bebedero en función de los ensayos. La línea punteada vertical separa la fase de precambio de la fase de postcambio. Lo que observamos en la fase de precambio es la adquisición de la conducta consumatoria. Y en la fase de postcambio, cuando todos los animales reciben el refuerzo de baja magnitud, ¿no? Ese refuerzo puede ser de una solución azucarada al 4%, tienen una supresión abrupta del consumo, ¿sí? Y a su vez, esa supresión abrupta del consumo es transitoria, puesto que los ensayos que siguen equipara su consumo al del grupo control, ¿sí? Aquel grupo que siempre recibió ese refuerzo de menor magnitud. Hay otros protocolos para estudiar la frustración en los que, en vez de devaluarle el reforzador, lo que se hace es omitírselo, ¿sí? Presentarles un bebedero vacío. Entonces el animal viene con una fase de adquisición en donde recibe el reforzador, y en la fase de omisión se le presenta un bebedero vacío y muestran una supresión abrupta del consumo que es decreciente, ¿sí? A medida que van aumentando los ensayos, va disminuyendo. Ahora bien, cuando la rata está en la caja de condicionamiento, viene con una expectativa de que va a recibir un refuerzo de alta magnitud, ¿sí? Por ejemplo, esa solución azucarada del 32%, se encuentra, ¿no? con un bebedero vacío. Esto gatilla mecanismos de comparación entre lo que está esperando recibir y lo que recibe, y al haber una discrepancia negativa entre sus expectativas y sus resultados, se frustra, ¿sí? Tiene una emoción aversiva que nosotros denominamos frustración. La primera pregunta que nosotros nos hacíamos en torno a mis datos, a mi tesis doctoral, era qué cambios motivacionales se producían en torno a esa recompensa esperada, es decir, ese 32% que la rata esperaba recibir y no estaba recibiendo. Un problema que surgía, ¿no? en nuestra investigación era cómo evaluar un refuerzo que no está presente, ¿sí? Cómo evaluar los cambios motivacionales en torno a una recompensa que por definición está ausente. Y lo que se nos ocurrió hacer fue evaluar la ingesta o el consumo mediante su reencuentro, ¿sí? Para eso utilizamos ratas privadas de alimento al 83% del peso del libitum. Las ratas se privaban de alimento para que estén motivadas para realizar la tarea, y se entrenaban en las cajas de condicionamiento como las que expliqué anteriormente. El protocolo consistió en 5 ensayos diarios de 5 minutos cada uno, en donde se ponían las ratas en la caja de condicionamiento y recibían una solución azucarada del 32%, y durante un sexto ensayo a un grupo se le presentó el refuerzo luego de una demora de 2 minutos, ¿sí? En un séptimo ensayo todos los animales recibieron el refuerzo con normalidad. ¿Qué encontramos? Encontramos que lo que vemos acá es que ambos grupos adquirieron la conducta consumatoria de forma adecuada, y lo que encontramos fue que el grupo experimental, la barra negra, es decir, aquel grupo que recibió el refuerzo luego de un evento previo de frustración, tuvo una ingesta exacerbada comparado con el grupo control, ¿sí? Aquel grupo que no tuvo ese evento de estrés. Y a su vez, en el ensayo 7, que vemos acá, cuando ambos grupos reciben el refuerzo con normalidad, sin ninguna situación de estrés por frustración, equiparan su consumo.
esto nos empezó a indicar de que, bueno, esta respuesta que tienen de incremento de la ingesta pareciera ser específica del estado de frustración. En otros experimentos, que no les voy a presentar acá, decidimos evaluar si tratamientos que aumentaban el estado de frustración aumentaban el incremento de ingesta y tratamientos que mitigaban la respuesta o el estado de frustración mitigaban también el incremento de ingesta. Y efectivamente lo que encontramos fue que sí, la respuesta de frustración era dependiente y específica del estado de frustración, puesto que condiciones de menor frustración eliminaban el efecto y condiciones de mayor frustración lo exacerbaban. Ahora bien, cuando empezamos a pensar en estos datos y vimos el DSM, nos dimos cuenta que cumplíamos con algunos criterios para el trastorno de atracón. Es decir, uno de los criterios del trastorno por atracón es que se produce, las personas tienen el atracón, el atracón se define como una ingesta sustantiva de una gran cantidad de alimentos palatables en un breve lapso de tiempo, ¿no? Pareciera ser que el fenómeno de la conducta que estamos observando era muy parecida a estos criterios. Pero nos presentábamos con un problema, que nosotros utilizamos animales privados de alimento, ¿no? Esto lo hacíamos así porque, como ya les mencioné al principio, estos datos forman parte de... la primera pregunta que nos realizábamos era teórica, y la literatura de relatividad de los incentivos, la mayoría de los animales se utilizan privados de alimento para que estén más motivados para la tarea. Pero esto merma un poco la validez ecológica del modelo y impide un poco realizar generalizaciones, ya que el atracón puede generarse en humanos cuando no tienen hambre física, es decir, cuando no hay un déficit homeostático. Entonces decidimos realizar un experimento en animales no privados de alimentos, ¿sí? En animales que estaban saciados. El procedimiento fue similar al experimento anterior que les acabo de mostrar, solo que nos quedamos con el tratamiento que generaba un estado de frustración mayor, ¿sí? Como iban a estar menos motivados por la tarea, debido a que iban a estar saciados y alimentados, decidimos utilizar este tratamiento que generaba un estado de frustración más exacerbado, ¿sí? Demora de 10 minutos, en vez de una demora de 2 minutos. Lo que encontramos fue que el efecto se mantuvo en hasta 3 ciclos, ¿sí? Decidimos aumentar los ciclos para ver la perdurabilidad del fenómeno y encontramos el efecto en animales saciados de alimento y hasta vimos la perdurabilidad del fenómeno, ¿sí? Ahora bien, otra cuestión relacionada con el trastorno de atracón es que es más prevalente en mujeres que en hombres. Y todos los experimentos que nosotros veníamos realizando eran con machos, ¿sí? Con ratas Wistar machos. Entonces, uno podría preguntarse por qué hicimos los experimentos con machos y no hicimos los experimentos con hembras. Bueno, porque las hembras cada un mes tienen 4 días en donde tienen una mayor liberación de progesterona, y esto influye en la ovulación y induce a las ratas a tener una mayor receptibilidad sexual, lo que altera los datos en términos de ingesta, ¿sí? Por suerte, existe un procedimiento que se llama citología vaginal, en donde uno puede observar por medio de las células, ¿no?, cornificadas, ¿no?, si están en la fase de estro. Es decir, cuando uno observa, realiza una citología vaginal y las células se encuentran cornificadas, como las observamos así, en esta imagen de acá, quiere decir que las ratas están en estro. Si estén cornificadas, quiere decir que perdieron su morfología o su estructura. Entonces, lo que hicimos fue desagregar los datos en función del estro y quedarnos con las ratas que no estaban en estro. Realizamos el procedimiento de demora de 10 minutos, es decir, aquel que genera un estado de frustración mayor, y observamos que el efecto se mantiene también hasta 3 ensayos, ¿sí? O sea, observamos el efecto en ratas hembras y observamos que el fenómeno se mantenía perdurable en el tiempo. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, concluimos que los eventos de reencuentro del refuerzo tras la demora se vieron seguidos de un incremento de la ingesta. Este incremento de la ingesta indicaría 2 cosas, ¿no? Por un lado,
de que hay un aumento del valor motivacional de aquello que perdió el animal, es decir, aquel refuerzo de mayor magnitud, solución azucarada del 32%, y también que el incremento de la ingesta es dependiente específico del estado previo de frustración, ¿sí? Puesto que en condiciones de menor frustración se vio que el efecto se eliminaba y en situaciones de mayor frustración se vio un efecto exacerbado. Por último, constatamos la presencia del fenómeno, tanto en hembras como en machos, y en distintos estados homeostáticos, ¿sí? Es decir, animales privados y saciados de alimento. Y en futuros experimentos lo que queremos realizar es explorar un poco lo que son los mecanismos neurobiológicos asociados a este patrón que pareciera ser sostenido, ¿no? de ingesta compulsiva, ¿no? Que vimos que se mantenía en el tiempo, y evaluar el efecto de las experiencias tempranas estresantes sobre el fenómeno de incremento de la ingesta o sobre esto que podríamos definir como un episodio de atracón. Bueno, esta investigación o mi tesis recibió apoyo de CONICET, de UBA, de agencia y de UAI. Sí. Muchas gracias. Bueno, excelente, Matías. Me encantó. Gracias. Claro, es mi tema. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy interesante la idea de ver si es un modelo animal de atracón. Está buenísimo, vamos a ver si lo pueden lograr. Y bueno, estamos abiertos al debate. Yo creo que hay muchos que hicieron preguntas en el chat. Por favor, la pueden hacer ahora, esas preguntas, porque no le pudimos responder. Sí, se me complica un poco leer el chat con el Power abierto y aparte se me está colgando mucho la computadora. Si querés cerrar el Power ya. Cerrá el Power, Dejá de compartir. salvo que quieran ver algo, ¿no? Si quieren ver algo lo podemos volver a poner. Claro. Sí, lo único que, o sea, preguntó Lucas Gago si la relatividad de los reforzadores se asocia al principio de Premark, pero ahí ya Lucas, pues ya, a tu director ya le contestó. ¿Cómo al principio de Premark? Preguntaba Lucas Gago si la relatividad de los incentivos está relacionada con el principio de Premark. Aclaremos que el principio de Premark básicamente consiste en que una conducta que se sigue de una conducta de mayor probabilidad aumenta su chance de emisión. Es decir que, por ejemplo, en clínica, si uno quiere aumentar la probabilidad de que alguien haga una conducta X, se le indica que haga una conducta que suele hacer muy seguido, no importa si le gusta o no. Por ejemplo, estar scrolleando con el celu distintas apps. Entonces le decís, bueno, si vos querés incrementar las chances de hacer determinado comportamiento, encadenalo con un comportamiento previo, un comportamiento posterior que vos sabés que se da con mucha frecuencia. Y Lucas preguntaba si eso tiene que ver con la relatividad de los incentivos. No sé qué piensa Alba, pero a mí me parece que no necesariamente. No, yo lo entendí con tu respuesta, no necesariamente, porque, por ejemplo, en el ejemplo que dio Mati con la lechuga, las hamburguesas y Homero, sería la tercera hilera, donde está lechuga, hamburguesa y conducta efusiva. Ahí es un principio de Premark, pero no necesariamente la relatividad de los reforzadores conlleva un principio de Premark. Porque, por ejemplo, el primero y el segundo ejemplo que dio no serían, teniendo en cuenta la explicación que vos diste, Lucas. Eso, lo entendí con tu respuesta en el chat. Muchas gracias. ¿Vos qué decís, Alba? Yo creo que no, tampoco, porque no. Me parece que no, hay que pensarlo. Porque no, y aparte... se utiliza, Premark lo que decía es que se podía utilizar, lo novedoso, es que se podía utilizar una conducta de alta probabilidad como si fuera un refuerzo. Claro. Entonces, es distinto. Lo que él descubrió es eso, que fue maravilloso, porque logró, ¿te acordás que logró que ratas que tomaban mucha agua comían para tomar mucha agua, algo así, hizo todo un cambio en la conducta de acuerdo a si le hacían tomar mucha agua, creo, y para poder comer tenía que tomar agua, y entonces aumentaba la conducta de tomar agua. O sea, era el manejo de la conducta como un reforzador importante, la probabilidad de la conducta. Me parece que los principios de Premark
Se podría tratar de ver, ¿no? Si se puede considerar relatividad a los refuerzos, pero por ahora me parece que no. No, es lo que pensaba. Claro, la clave en términos de la relatividad de los refuerzos para mí tiene que ver con el cambio inesperado del valor o la cantidad de una recompensa, de la violación, Claro. ya sea positiva o negativa en cuanto a una expectativa. Y en nuestro caso trabajamos con procedimientos consumatorios, en donde lo que evaluamos es la ingesta o el consumo de un refuerzo. Hay otros protocolos que evalúan algún parámetro de la respuesta instrumental, o sea, de lo que hace el animal para obtener el refuerzo. También ahí tenés otra diferencia que puede plantear alguna cuestión con el tema del principio de Prema. Tal vez en un paradigma de tipo instrumental se podría llegar a pensar lo que dice Alba, eso de, bueno, ver cómo estos fenómenos podrían llegar a interactuar. Sí, se podrían. No, así no. Sí, viste que bueno, es una cosa muy específica, pero Lucas, yo te decía, y también Matías, que también es lo que está mostrando esto, que el retraso en el reforzamiento, que es lo que hacía Amsel con el corredor lineal, activa la conducta porque hay un arousal, hay una activación, hay un principio de activación, hay arousal, ese arousal hace que corra más ligero, ¿no? En este caso, comen más. Se puede asimilar a lo mismo que encontró Amsel con el corredor lineal, que es muy específico y creo que los alumnos mucho no lo entienden porque nunca hablamos sobre eso. Pero también con eso es importante también en el asunto del atracón, porque el atracón, vos cómo lo dirías, bueno, un sujeto está haciendo mucha dieta, y de repente de tanta dieta que hace, decide comer mucho, ¿no? No sé muy bien cómo es la definición de atracón. En realidad nuestra hipótesis, la hipótesis de Amsel es más parsimoniosa, como decir, bueno, ante un suceso de frustración, entre tantas cosas hay activación, ¿no? del organismo. Entonces el animal ejecuta en mayor intensidad una conducta. Nosotros tenemos una hipótesis un poco más emocional. Es decir, para nosotros no solamente se activa la conducta, sino que aumenta una cosa que se llama el wanting o saliency incentivo, ¿no? Es decir, la expectativa por esa recompensa. Y de hecho, tenemos ciertas hipótesis en la dirección de cómo están involucrados los circuitos dopaminérgicos en este tipo de situaciones, y bueno, es parte de lo que queremos poner a prueba a futuro, pero de alguna u otra manera, en términos aplicados como modelo de atracón, nos interesa explorar la relación que hay entre el incremento excesivo de la ingesta de refuerzos palatables y eventos previos gatilladores de emociones negativas, porque en la casuística clínica parece que es muy frecuente que las personas, bueno, lo que tengan ganas, después de sentirse mal, tengan el atracón, o sea, sentirse frustrados, sentirse decepcionados, tristes, lo que sea, como el atracón como un mecanismo, si se quiere, de automedicación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay algo por el estilo, y nos parece que este modelo, que representa bien esta consecución de incremento de la ingesta tras una situación de estrés por frustración, y que al mismo tiempo se cronifica a lo largo de distintos ciclos de prueba, puede permitir explorar ese tipo o ese aspecto específico del trastorno por atracón. Buenísimo. Gente, tenemos una preguntita acá en el chat, se las leo, de Luis Novillo Linares. Dice, ¿la expectativa refuerza la conducta? ¿Por qué las emociones negativas habrían frustrado el reforzador? ¿Cómo? No sé si entiendo. Si querés, Luis, si te querés desmutear y hacer la pregunta. Bueno. No, lo que consultaba es que si esta expectativa por la sacarosa del 32% refuerza la conducta, las emociones negativas, o sea, la expectativa reforzada es porque las emociones negativas frustraron la conducta anteriormente. ¿Cómo no entiendo? No entiendo la pregunta, yo no sé. O sea, si la frustración... La frustración es un evento completamente aversivo que produce muchísimos cambios. Uno de los cambios es la activación, que era lo que estábamos discutiendo. También el escape,
salir escapando. Se activa todo el arousal, se activa, pero también se activa la zona de lo aversivo, es muy, muy aversivo. Entonces se activan también neuronas, zonas neurales del dolor sensorial, y es como un estrés, digamos, ¿no? Un estrés inmediato y grande si hay una alta diferencia entre lo que se espera y lo que se consigue. Entonces, no sé cuál es tu pregunta en realidad. No sé si esto te contesta la pregunta tampoco. Luis. Sí. Más que nada iba como al estrés que plantea la expectativa de que, o sea, la expectativa de que esa respuesta fuera reforzada, como no fue reforzada, se genera un estrés por esa expectativa no resuelta. Claro. Claro. Por aprendizaje vas aprendiendo que, bueno, que la rata consigue el reforzador 32% inmediatamente. En el caso del modelo de Lucas y de Matías, no es que le disminuyen la calidad del reforzador, sino que hay un retraso en la presencia del reforzador. Si hay un retraso, también hay frustración. ¿Por qué? Porque si ustedes si lo decimos a nivel muy, muy didáctico, bueno, el animal espera que enseguida llegue el reforzador, y como no llega, se activa toda la conducta, empieza a buscar, hará una serie de cosas, y se activan todos los mecanismos de la frustración. Los mecanismos de la frustración son similares al dolor, es un evento aversivo, es como si reciben un golpe en la cabeza. Y entonces lo que encontraron ellos es que cuando hacen ese retraso en la presentación del reforzador, los animales toman más, y bueno, hay que ver cuál es ese mecanismo, ¿no? Y una cosita que me interesaría agregar es que justamente como vimos que el fenómeno de incremento de la ingesta tras eventos previos de frustración por demora se sostenía a lo largo de distintos periodos de prueba, tenemos la hipótesis de que puede haber por contracondicionamiento un aprendizaje de anticipación del efecto, si se quiere, emocionalmente positivo de la presentación al reencuentro del refuerzo. Es decir, que el animal va aprendiendo que la situación, el estado interno de frustración que le genera la demora, puede anteceder a la presentación de la recompensa. Y eso vaya consolidando la respuesta. Es como una persona que aprende que cuando se siente mal, si abre la heladera y se atraca, tiene un efecto muy gratificante de alivio, ¿no? Y que tal vez ese podría llegar a ser uno de los mecanismos a través de los cuales se cumple una de las condiciones del trastorno por atracones, que es la cronicidad. Porque recordemos que el trastorno por atracón no es tener un atracón cada tanto. Eso, la mayoría de las personas han tenido algún atracón. No es el episodio en sí, sino es la cronicidad lo que caracteriza al cuadro clínico. Sí, tenés que tener uno por semana durante por lo menos 3 meses. Claro. Mínimo uno por semana durante 3 meses. Bueno, nos estamos pasando de tiempo de discusión, 11 minutos, que dio bastante por ser un modelo animal. ¿No? Bueno, ahora va a haber un café virtual, como para que descansemos todos un poco. A ver, ¿qué hora es? Valeria, vos, si tenés la hora, son las 19:28. Sí. ¿A qué hora nos podemos encontrar? Ya te digo. Y sería 15 minutos, se pueden hacer mate, tomar café. Sí. Menos cuarto, sí. Hablar con el novio, diciendo qué interesante lo que estamos escuchando. ¿No? A mí acá me están preguntando si les mandamos su café. No, nos encantaría. Por Rappi, ahora suena. Claro. Nos encantaría Ahora les toca la puerta. Claro, estamos extrañando el café y las galletitas que nos daba la UAI en todas las jornadas, que siempre estábamos pendientes de las galletitas y el cafecito y la leche, ¿no se acuerdan? Los que venimos de la jornada. Bueno, ¿a qué hora entonces decís, Valeria? Menos cuarto. Bueno, 19.
45. Y mientras aquellos, esto estaría dentro del recreo, pero hay personas que están preocupadas por la asistencia, me dijo Ángel. La asistencia es obligatoria para los chicos de cuarto y quinto año de taller de tesis y de seminario taller 3. Yo les había sugerido a todos los profesores que tomen un trabajo, que lo tomen como asistencia, porque no la podemos hacer ahora con todos, a través de un trabajo práctico, y les sugerí algunas preguntas. De todas maneras lo dejé librado a cada uno de los profesores. Lo que habíamos decidido, lo que yo decidí con mis alumnos, es que elijan una de las presentaciones, cuenten los objetivos, cómo hicieron la tarea, cómo hicieron, los resultados que tuvieron, la metodología que emplearon, y las opiniones, las opiniones que tienen ustedes acerca de la presentación, si les gustó, si no les gustó, si les pareció confusa. O sea, es una cosa así, un trabajo práctico muy cortito, ¿no? Y muy sintético. Para eso es que le estamos grabando, porque hay alumnos que están participando en clases, entonces no podían venir. Ahora, yo no sé qué les dijo cada uno de los profesores, porque hay libertad de cátedra, y entonces algunos puede ser que la asistencia la tomen distinto. Yo lo que hice, lo que sugerí, que le ponemos presentes a todos en vez de LIA, y después, si hay presentaciones del trabajo práctico, se garantiza la asistencia, pero si el trabajo práctico no se presenta, entonces tiene ausente. Porque lo importante es que ustedes aprendan a escuchar una presentación, a hacer la crítica y hacer ver claro cuál fue el objetivo, cómo lo lograron, cómo hicieron el tratamiento y la metodología, ¿no es cierto? Y si lo ven en forma retrasada, no importa. Es más importante que estén en presencia, porque pueden preguntar y escuchar. Bueno, así que ahora pueden ir a tomar el café, aquellos que querían saber el tema de la asistencia. ¿Les quedó claro? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Yo no tengo problema, si quieren paso ya mi presentación, después la paso por mail. No, las presentaciones se están grabando, Lucas, y Valeria la va a transformar, supongo, en YouTube, ¿no es cierto, Valeria? No, pero están preguntando en el chat acá si las pasamos por mail. No tengo problema, yo después dejo mi correo, y tanto la presentación de Matías como la mía la podemos pasar por correo si la quieren tener, no hay drama. Al menos sí, pero la vamos a pasar en el UltraWide. O sea, sería como actividad sincrónica del día de la semana correspondiente a taller de 3 y a taller de tesis. Entonces ustedes la van a encontrar en UltraWide, en la actividad sincrónica. Porque yo puse... De la materia, muchas gracias. De cada una de la materia y de cada una de las condiciones. Muchas gracias, de todas maneras, si tienen alguna preocupación y no les llegan, nos avisan o le avisan a Valeria, que es la que tiene la que va a tener el YouTube, ¿no es cierto? Esto va a ser para mañana o pasado, no sé cuándo, porque es muy larga. Yo lo que voy a hacer es voy a dejar de grabar ahora, y después, como lo voy a hacer en 2 partes, como es muy larga, ya pongo a cargar esta. Ah, bueno,